Estamos en Exitosa, la radio del Perú, y tenemos en la línea al ministro de Agricultura y Riego, Gustavo Mostajo. Ministro, muy buenos días. Muy buenos días, Lucas. Quisiéramos, señor ministro, que comience por decirnos cuál es exactamente la situación en este momento. Cuando son las 6:20 de la mañana de hoy lunes, ¿cómo está la situación en el sur del país? Bueno, como ustedes saben, el fin de semana estuvimos en Arequipa. Visitamos también la zona de Moquegua y Tacna junto con el presidente. En estos momentos los niveles del caudal que mantenían los ríos en los días viernes y sábado han disminuido. Sin embargo, todavía tenemos información sobre los volúmenes que se tienen en las represas, ¿no? Hay represas como por ejemplo en Arequipa, Aguada Blanca, que ya llegó prácticamente al límite de su capacidad. Muchas de ellas están ya sobre el 70-80%. Y siempre existe obviamente el riesgo de que puedan haber más lluvias y poder ocasionar más problemas. Estuvimos en Aplao, donde coordinamos directamente con sus autoridades regionales y autoridades locales, atendiendo 3 huaicos que se presentaron en esta zona. Y bueno, ahí tuvimos cerca de 130 damnificados, más de 38 viviendas que fueron destruidas, 21 inhabitables. Y estamos en esas labores de apoyo justamente para realizar la limpieza, en especial un huaico que atravesó la ciudad de Aplao. Ahora, señor ministro, el presidente ha llamado la atención ayer sobre el hecho de que se haya permitido el asentamiento, y él ha hablado que esto no es un problema de hoy, de ayer, es un problema de 10 o 20 años atrás, es decir, incluso más, de permitir el asentamiento de poblaciones sobre zonas donde no debería vivir gente, y de alguna manera ha trasladado la responsabilidad a los alcaldes y gobernadores que han permitido que esta situación no solo perdure, sino se extienda. Sí, bueno, primeramente, Nicolás, manifestarte de que hay poblaciones que llevan años, ¿no? Inclusive más de 100 años que se han instalado ahí, y donde no se presentaban este tipo de fenómenos, porque en este momento muchos de ellos se han presentado no en alturas de 3.000 o 4.000 metros, sino el caso de Aplao, por ejemplo, a 600 metros sobre el nivel del mar, donde no se tiene ese tipo de presencia de una descarga muy fuerte en un periodo tan corto de lluvia. Sin embargo, hay que entender también que muchas de estas poblaciones que han estado instaladas en zonas de alta vulnerabilidad contaban inclusive con permisos de las autoridades locales, y eso definitivamente no han contemplado los riesgos que pudieran haber, ¿no? El caso, por ejemplo, de Mirabe en Tacna es muy crítico, está prácticamente en una torrentera, si bien es un río seco, pero su riesgo es alto. Y de lo que se ha visto, por ejemplo, el día sábado ha sido que todo el pueblo ha sido destruido. Por ejemplo, en este caso, ministro, buenos días, soy Ivana Díaz. En este caso, ¿se tiene alguna idea de qué se va a hacer con la población? Sí, claro. O sea, se ha pedido a las autoridades justamente de que evalúen ahora cuáles son las zonas de menor vulnerabilidad, los sitios más seguros para que puedan ser reubicadas estas familias, ¿no? En este caso, el caso de Mirabe, por ejemplo, ya no existe la posibilidad de que la población vuelva a asentarse en esa misma área. En el caso de Majes, si bien es una zona que se encuentra a baja altura, el centro de la ciudad prácticamente ha sido arrasado por el huaico, la parte central, y ahí se ha pedido a la autoridad también que a través de un equipo técnico, un grupo de profesionales, puedan diseñar en cómo contener en el caso de que ocurra una luz de ese tipo, porque en ese caso en particular no es una quebrada que tenga una profundidad de varios kilómetros donde haya acumulado agua, ha sido prácticamente el pie del cerro donde se ha producido esa descarga. Ahora, ministro, hay otro tema que no tiene que ver con el asentamiento de poblaciones, sino con la construcción de infraestructura. Ahora que ha venido la temporada de lluvias, como ocurre todos los años, en los mismos lugares se producen huaicos, en los mismos lugares se rompe la carretera, los mismos puentes se caen o colapsan. Entonces uno se pregunta, ¿por qué diablos seguimos haciendo obras de infraestructura vial sin tener en cuenta este factor? Si sabemos que va a ocurrir, ¿por qué no construimos de manera que cada año no nos afecte y nos destruya? Totalmente de acuerdo, Nicolás, ¿no? Mira, es cierto, la rehabilitación que se hace, ¿no?, ya tiene que contemplar justamente los volúmenes o la presencia de huaicos o estos fenómenos que cada vez son más recurrentes. En realidad, este tipo de fenómeno que ha ocurrido en el sur no es normal, no es regular en particular.
te repito, ha sido presencia de lluvias en altura media, que normalmente no ocurre, pero que con estos cambios que se están dando justamente derivados del cambio climático, tenemos que tomar esa previsión. En el caso del norte, por ejemplo, estuvimos hace 2 semanas con el presidente, donde, por ejemplo, un puente que tenía una capacidad para 2.000 metros cúbicos, hoy día ha sido, considerando los volúmenes del fenómeno del Niño, están ahora considerándose 6.000 metros cúbicos para que puedan soportar obviamente ese caudal. Y eso es lo que tenemos que trabajar ahora, que todo nuevo proyecto que se vayan a trabajar con los gobiernos locales o regionales tenga en consideración los volúmenes máximos para darle mayor capacidad para que puedan, no tengamos problemas futuros. Ministro, se estuvo hablando de un fenómeno del Niño débil y nosotros aquí insistimos que no, que también estábamos frente a otros fenómenos ambientales, a otros fenómenos climáticos que iban a traer muchas lluvias. Javier Núñez, estudioso de esto, lo dijo aquí en nuestro programa ya 2 veces, más veces con Nicolás antes, y sentimos que no ha habido una previsión sobre estos otros fenómenos. ¿Se va a hacer algo desde el gobierno central para que haya una mayor precisión para lo que pueda ver con el cambio climático en nuestro país? Sí, ustedes saben que existe por medio de una ley que se ha nombrado, se aprobó para ello. Estamos prácticamente, tenemos definido ya la regulación que en breve seguro será aprobado y que tiene que contemplar justamente estos casos, ¿no? Estos casos. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos el encargo de gobierno de instalar una serie de represas a lo largo desde la costa de la norte del país, que eso tiene que reducir también justamente los volúmenes que llegan a las partes más bajas, ¿no? Eso va a permitir, además de afianzar el recurso hídrico, además de incorporar nuevas áreas de cultivo, nos va a permitir también reducir ese riesgo que existe de las avenidas de los ríos que se presentan cada año. ¿Se ha pensado en tal vez un instituto multisectorial que pueda ver y estudiar constantemente los riesgos que pueden haber en todo el país? Bueno, no podríamos descartar ello, ¿no? Yo creo que aquí tenemos instituciones en este momento que tienen responsabilidades y lo que tenemos que hacer es que eso se sume integralmente en un solo... Claro, ahora, totalmente de acuerdo. El otro tema, ministro, o sea, Dios no lo quiera, pero lamentablemente todas las previsiones que se están haciendo y lo que ya hemos vivido y estamos viviendo en el sur, lo que nos dicen es que probablemente el mes de marzo sea un mes muy duro, ¿no? Que llueva muchísimo y que llueva ya no solamente en el sur o en la sierra, sino que llueva también en el centro y en el norte del país. Entonces eso nos va a enfrentar nuevamente no solo al tema de cómo enfrentar esta situación de emergencia, sino al tema de la reconstrucción. Y la verdad es que cuando se instaló Martín Vizcarra como presidente fue muy crítico a cómo se habían estado manejando las cosas en la reconstrucción con cambios. Pero la verdad es que si uno hace un corte en este momento y hace un balance, no es satisfactorio lo que está pasando en la reconstrucción. Ni se están haciendo las cosas que tenían que hacerse, ni se están haciendo a la velocidad que debían hacerse. Se ha criticado acá incluso, y nosotros hemos escuchado los testimonios con respecto a estas tercerizaciones, donde la obra la hace alguien que fue contratado, quien a su vez fue contratado porque el que ganó la concesión, ¿no es cierto? O la participación de gente del Club de la Construcción, que por un lado estamos procesando para meterlos presos por corruptos y por el otro lado le estamos entregando obras hoy. Entonces... Y mire, en realidad, Nicolás, aquí tenemos que ser trabajar en mucho control. Tú sabes que nuestra política básica se centra también en la lucha contra la corrupción. Tenemos que asegurarnos que toda obra que sea bien ejecutada y que los recursos del Estado se apliquen definitivamente en la obra. Lo que tenemos que ahora trabajar también, y lo digo también desde mi sector, es que los procesos tienen que ser mucho más acelerados para poder realmente lograr objetivos más rápidos. Y aquí tenemos que proponer eso. Yo sinceramente te digo, en el tema de la reconstrucción hemos avanzado, no contábamos con, por ejemplo, con fichas elaboradas para hacer obra, y cuando se trata de obra tú necesitas necesariamente estudios básicos de ingeniería y tener un expediente para poder hacerlo. Eso fue lo que encontramos al inicio de la gestión. Hemos avanzado con ello, pero necesitamos que eso sea mucho más ágil, pero siempre cautelando, te repito, los recursos del Estado, ¿no? Claro. Ministro, ¿qué va a pasar con los agricultores que lo han perdido todo? Porque hemos estado el otro día con agricultores aquí que perdieron en el desastre del Niño Costero en el 2017 y que todavía no tienen una solución y que han sido algunos de ellos incluso dejados de lado de los procesos de bonos. ¿Cómo van a trabajar esto?
Mire, sinceramente, nosotros tenemos un seguro agrario catastrófico. Lamentablemente en el tema de seguros, esa cobertura que se tiene pues no ayuda realmente para que eso pueda ser una solución definitiva para los productores, ¿no? Y es así como funcionan los seguros, ¿no? Pero lo importante ahora más bien es ver cómo rehabilitamos primeramente la infraestructura, porque de nada sirve también tener una propiedad si no tienes con qué regarla. Y en ese esfuerzo nos encontramos en este momento, rehabilitando bocatomas, canales, y que trabajaremos con los agricultores para poder rehabilitar nuevamente esas zonas de producción. Lo cierto es que hemos sido sujetos a estos fenómenos, tenemos que estar preparados, estamos atendiendo en la zona sur y en este momento la prioridad son las personas. Ahora, para terminar, señor ministro, conversábamos el otro día, como lo hemos hecho en oportunidades anteriores, con representantes de la Universidad de Piura, lo hemos hecho con representantes de la Universidad Nacional de Piura, de los colegios de ingenieros y arquitectos de las regiones, ¿no es cierto?, con gente que hace décadas trabaja en el tema de la prevención de desastres. Entonces, la interrogante que uno se hace es por qué, que además nos han hablado de investigaciones que tienen hasta 50 años, ¿no?, sobre este tema, sobre el impacto del clima, ¿no es cierto?, y la afectación en la vida de la gente, sobre todo en la región norte del país. O sea, la pregunta es ¿por qué esta gente no está integrada? ¿Por qué son voces que se escuchan desde fuera a lo que se está haciendo? O sea, no sería lo razonable incorporar, o sea, hacer una especie de reconstrucción de la reconstrucción, digamos. Sí, mira, en realidad participan, Nicolás. Mucho se hace a nivel del Colegio de Ingenieros, por ejemplo. Se trabaja de la mano también con los productores a través de la Junta de Usuarios. ¿Quién es más que el propio productor conoce cuál es su realidad? Para que tengas una idea, todo lo que ha sido las soluciones integrales que estamos trabajando en este momento y está en convocatoria justo el Plan Integral de los Ríos, que fueron en la zona que se ha declarado para la reconstrucción, se buscó el concurso justamente del Colegio de Ingenieros, se buscó el concurso inclusive de cooperación internacional, inclusive hasta el gobierno holandés, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CAF, y con ellos profesionales hemos trabajado justamente el diseño de los términos de referencia. Sí se realiza el concurso de ellos regularmente. Bueno, señor ministro, le agradecemos mucho por atendernos. Muy gentil. Tenga usted muy buenos días. Gustavo Mostajo, ministro de Agricultura y Riego, ha estado en la línea con nosotros.